Camila quedó embarazada a los 13 años tras ser violada por su padre. Ella fue perseguida por la justicia después de haber sufrido un aborto espontáneo. A Camila no se le dio la opción del aborto terapéutico. En este reportaje trataremos sobre el embarazo adolescente, el protocolo de aborto terapéutico y cómo prevenir este problema. Que hubo en el 2001 de esta adolescente de iniciales KL, que ella tenía un feto con malformación congénita incompatible con la vida. Esta adolescente que dijo que estaba sufría mucho porque tenía un feto malformado, pero que no solamente malformado, sino que se iba a morir. Ella sentía que se movía, como cualquier gestante que está feliz por los movimientos del feto, pero adentro ella sabía de que ese feto se iba a morir. Entonces, por eso ella pidió que interrumpieran el embarazo, porque estaba en riesgo su salud mental de ella. Y también, como es adolescente, podía hacer también afectarse su salud física. Le puede dar preeclampsia, un montón de cosas, por ser joven. Sin embargo, el hospital no aceptó, un hospital nacional no aceptó esto, y siguió, y al final dio su parto. Nació vivo y estuvo vivo varios días, creo que hasta lo obligaron a darle de lactar. Esto sí fue un caso emblemático porque eso fue a las Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos, donde al final, después de 4 años, resultó de que el comité decía que el Perú había cometido un grave error en la atención de esta mujer y que tenía que indemnizarla en primer lugar, y en segundo lugar que había sido sometida a tratos crueles, inhumanos, como de tortura, y por lo tanto obligaba al Estado a tomar medidas, entre las cuales se podía incluir que era tener una guía sobre el aborto terapéutico. Los y las adolescentes entre los 12 a 17 años representan al 10.8% de la población en el Perú. Las mujeres más pobres, las que viven en áreas rurales, que las que tienen menor acceso, menor educación, ellas son las víctimas número 1 de todo este gran problema que hay. Esta problemática está presente en todos los niveles sociales. A pesar que la mayoría de los y las adolescentes no buscan un embarazo, la falta de acceso a la información, abuso o violación sexual, no poder adquirir métodos anticonceptivos, entre otros factores, predisponen a los y las adolescentes a tener un embarazo no deseado. El hecho de que ese embarazo no haya sido planificado, no responda a una expectativa del adolescente, genera una afectación ciertamente y por supuesto que se trastocan los proyectos de vida. El inicio de una vida sexual prematuramente eleva las posibilidades de un embarazo no deseado, más aún cuando él o la adolescente no está informado sobre el tema. Si mi despertar sexual en promedio del adolescente es a los 12-13 años, ya a esa edad de todas maneras tiene que saber qué es el sexo, ¿no? O sea, qué son las relaciones sexuales, de qué tipos hay, cómo se hacen los bebés, cómo te puedes proteger de estos bebés. Las familias no hablan de su sexualidad, de la sexualidad o de sexo con sus hijos por esta sensación de no estar preparadas o preparados para abordar el tema. Sin embargo, este es un gran riesgo porque las adolescentes van a encontrar la información de cualquier forma, ¿no? Y además, esta información donde la encuentren no necesariamente va a ser una información certera y además una información adecuada también. Enviamos solicitudes para acceder a una entrevista con los directores de las diferentes direzas del país y así nos puedan dar más información sobre el embarazo adolescente en sus regiones. Sin embargo, solo 2 direzas nos llamaron al número que escribimos en la solicitud para decir que las agendas de los directores estaban recargadas. De las otras, no obtuvimos respuesta. Es así como la información sobre este tema nos es prácticamente negada. La deserción escolar es una de las muchas consecuencias que hay por el embarazo adolescente. En un informe del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, la deserción escolar por embarazo de mujeres entre 15 a 24 años es del 13,2%. ¿Y qué nos dice la legislación? Considero que sí tenemos la normativa básica para poder generar una prevención adecuada, ¿no? El gran problema siempre es la implementación.
de esas normas, de esas políticas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos como una política macro importantísima, pero a la que no se le está dando el adecuado presupuesto, ¿no? El adecuado fortalecimiento, es en primer lugar el Currículo Nacional de Educación Básica y además los lineamientos para una educación sexual integral del Ministerio de Salud. El aborto terapéutico está despenalizado en el Perú desde el año de 1924 y se encuentra contenido en el artículo 119 del Código Penal. Este señala que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Lo primero que uno tiene que recordar es que el aborto es una interrupción del embarazo, nada más. Se interrumpió el embarazo hasta las 22 semanas. Ahora, terapéutico, ¿por qué se llama terapéutico? Porque es como una indicación médica, es como parte de un tratamiento que se da a la mujer. ¿Por qué se le da ese tratamiento médico? Porque está afectada probablemente su salud física o mental, o puede estar en riesgo su vida de la mujer frente a ese embarazo. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer si es que en el hospital al que yo acudo y en el que solicito el aborto terapéutico, si no me brindan, si deniegan mi solicitud, si no me brindan el procedimiento, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer en principio es acudir a su salud para presentar una queja de esta mala atención, pero también lo que debo hacer es presentar una oposición, ¿no? O digámoslo coloquialmente, una apelación a esa denegación de solicitud del hospital para poder pedir con la apelación que se pueda revisar, ¿no? Mi pedido. Es como una suerte de pedirles que nuevamente revisen la solicitud, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también lo que se puede hacer para generar presión, para que el centro de salud pueda, digamos, dar una adecuada atención, es también acudir, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo para solicitarles supervisión sobre la atención que se está dando. Después de 90 años, el Ministerio de Salud aprobó la Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria por intervención terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado. En simples palabras, protocolo del aborto terapéutico. Una niña indígena era violada por su padre desde que tenía 9 años. Y adivinen a quién trataron como criminal. A la niña. Esta es una historia real de una niña a la que llamaremos Camila. A los 13 años ella quedó embarazada producto de esas violaciones. Su mamá solicitó un aborto terapéutico al hospital para su hija, un procedimiento que es legal en Perú. Sin embargo, los médicos la ignoraron, a pesar que la vida de Camila corría peligro. El cuerpo de Camila no resistió y al final tuvo un aborto espontáneo. Luego vino lo peor. Además de haber sufrido una violación y un embarazo no deseado, una fiscal la acusó de haberse provocado el aborto. La sometió a una investigación e inició diligencias insólitas, como citar a la niña en el lugar donde fue violada por su padre. Esto le causó un grave daño emocional que ninguna niña debe pasar, y por ese motivo el caso Camila ha sido presentado a las Naciones Unidas. Lo sucedido en el caso de Camila es solo una muestra de cómo, a pesar de que el Estado ya ha sido interpelado por instancias internacionales en casos similares como el de LC, hasta hoy sigue sin establecer estándares judiciales y de salud adecuados para que las niñas no sean revictimizadas cuando son víctimas de violencia sexual y necesitan acceder a servicios de salud que puedan garantizarles su derecho a una adecuada atención en el marco de la guía de atención del protocolo de aborto terapéutico. El Estado sigue teniendo una deuda pendiente con todas ellas, señaló Rosina Guerrero, directora de programas de PRONCET, sobre ese caso. Fernando Cisneros ha estado investigando sobre el aborto terapéutico en el Perú y nos dirá qué hallazgos ha podido encontrar. La investigación que realicé se denomina Conocimientos y percepciones de las mujeres sobre la estandarización del procedimiento de atención integral de la gestante en interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas en 2 hospitales de Lima Metropolitana. Es importante que, este es el nombre largo para describir el tema del aborto terapéutico, ¿no? La investigación se realizó
con 26 mujeres, y también se entrevistó a prestadores de servicios de salud que participan en este proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Los hallazgos que encontramos luego de un tiempo de desarrollar esas entrevistas están relacionados a que, primero, los conocimientos de las mujeres relacionados a la interrupción del embarazo son escasos, observándose confusión entre diversos términos como entre implantación, feto, embrión. No existe claridad sobre cómo hacer frente a un embarazo no deseado, y la información que encuentran las mujeres sobre el tema mismo del aborto es diversa, ¿no? Exponiéndose muchas veces a las publicaciones que encuentran en internet, ¿no? En las webs, y que muchas veces de la misma entrevista que nos han dado evidencian que pues al inicio las han desinformado, ¿no? Han hecho muchas veces perder tiempo para poder llegar a una atención de repente en forma más oportuna. Los prestadores de servicios de salud también no cuentan con información suficiente y clara para dar alternativas de solución a las usuarias que presentan casos en los que, por ejemplo, los embarazos no son viables, ¿no? Y esta es una limitante que genera que no se entregue información clara o precisa a las usuarias, y así puedan decidir libremente sobre continuar o no un embarazo que en muchos casos es de alto riesgo. Por otro lado, esta problemática viene siendo contrarrestada por diversas acciones que organismos, tanto públicos como privados, vienen realizando para la disminución progresiva de casos de embarazos en adolescentes. Tenemos que recordar que algunas cosas que afectan al embarazo, como son las enfermedades físicas, las complicaciones obstétricas, la exposición a la violencia, alteran la salud mental. Y entonces la salud mental tiene que ser defendida, y por eso es una causa también para proceder al aborto terapéutico. No tenemos que esperar que la señora esté al borde del suicidio o que esté muriéndose de la insuficiencia cardíaca. Basta con que esté deprimida o en riesgo de suicidio o de empezar a volverse alcohólica. La salud mental es el sinónimo de bienestar, y las mujeres tenemos derecho al bienestar. Es así como el Colegio Nazareno logró una notable reducción de casos al año. Conozcamos más sobre ello. El Nazareno, un colegio de Pamplona, en San Juan de Miraflores, logró reducir a 0 los casos de embarazo adolescentes. ¿Cómo lo hizo? Lo que ocurrió en esta casa de estudios es un caso de éxito, pues implementaron el ESI. En una alianza con la ONG Manuela Ramos, el exdirector Will Sánchez hicieron posible que año tras año, desde la aplicación de estas clases, se llegue a 0 los casos de embarazo adolescente y disminuyera considerablemente la deserción adolescente por esta causa. El profesorado estuvo en constante aprendizaje y capacitación para poder enseñar los temas sobre educación sexual integral al alumnado. Luego, los padres de familia se acercaron voluntariamente a también aprender. Fue así como todos y todas pudieron sacar adelante este proyecto y obtener no solo cifras favorables, sino también a aprender otros temas como la desigualdad. Actualmente, el Colegio Nazareno ve casos esporádicamente, no como antes podía haber de 10 a 13 casos por año. Hablar de sexo y sexualidad con los o las hijas no es nada fácil para un padre o una madre. Sin embargo, prevenir que los y las adolescentes tengan un embarazo no deseado es lo que debe primar. Por eso, Alesia Lund, creadora de Enma y Yo, reconocido proyecto enfocado en temas de derechos sexuales y reproductivos, así como también educación sexual integral, nos va a dar las mejores estrategias para hablar de estos temas con sus hijos y o hijas. Enseñarle a los niños y a las niñas de cómo se llaman sus genitales puede incluso prevenir el abuso, ¿no? Incluso cualquier molestia física fuera del abuso. O sea, es bueno que conozcan su cuerpo tal cual es, ¿no? Pero lo más importante, creo, antes de eso es crear en la casa o en la escuela, los profesores encargados de hablar de esas cosas, un ambiente de confianza, ¿no? Porque obviamente si los niños y las niñas ven la sexualidad como tabú y se dan cuenta que el adulto le da vergüenza, le da asco, le da roche, que no se queda y se esconde y viven del tema, ellos van a aprender de la sexualidad eso, ¿no? Que está prohibida, que es algo malo, entonces se van a cohibir de preguntar y de poder investigar y ser guiados por alguien que les importa, ¿no? Y eso, las cosas siempre, como te digo, claras y siempre por adelante, ¿no? Para tratar de que nada nos agarre por sorpresa en la sexualidad, ¿no? La sexualidad es generar un hábito, ¿no? Es
literal sacar de todo lo que vemos de la tele, los videos, de la publicidad, de la revista, de las redes, donde sea, ejemplos, por ejemplo, para que los niños cuestionen, ¿no? ¿Por qué los estereotipos? O por qué la mujer en el video sale ahí bailando, moviendo el poto medio calata y el chico todo cool, vestido totalmente con ropa ¿no? Y se ve más cool que ella incluso, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que podemos ir cogiendo en casa para ir hablando de sexualidad y de estereotipos de género, de los roles que se le ponen los hombres y a las mujeres y todas esas cosas, ¿no? Para prevenir un embarazo adolescente, lo que tenemos que tener en cuenta y claro es el rol que nos compete a cada uno de los actores, desde el Estado, la sociedad civil, las familias, la comunidad educativa y a los propios adolescentes. Tener adolescentes informadas e informados. Una comunidad además también informante y con disposición para hablar con las adolescentes. En caso haya más relaciones coitales o en cualquier momento puedan hacerse de una manera informada, consciente, deseada, pero además también consentida. Desde la red Intercoruc hemos tomado acciones frente a esta problemática, que año tras año y sobre todo en pandemia ha crecido. De esta manera hemos llegado al final de este reportaje. Desde la red Intercoruc estamos comprometidos con el futuro de los adolescentes y jóvenes. Intercoruc, lo haces tú.